Espero que ustedes hayan visto las clases o las hayan oído o las hayan compartido por allá, o que por lo menos hayan leído Génesis y Éxodo. ¿De qué se trata esta situación de Melquisedec, de este sacerdocio eterno? Porque para nosotros es lo más importante que entendamos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, no muy a la ligera, sino muy en lo profundo, porque si no, entonces nosotros vamos a pasar otros 40 años en la iglesia y no va a haber ningún cambio. No va a haber ningún cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Ya llevamos 30 o ya llevamos 40 años en la iglesia y no hemos entendido nada. ¿Por qué? Porque no entendimos este misterio. Y aprendimos unos versículos de Deuteronomio que del Señor es encubrir sus misterios, ¿verdad? Pero nosotros y nuestros hijos es escudriñarlos para que podamos entender este misterio y poner por obra todas las cosas que están en las escrituras, en esta ley. Eso dice Deuteronomio. Y también dice Proverbios, leímos que aunque Dios ha escondido todo, es un privilegio, es una bendición, es un honor para un rey encontrar en las profundidades del Señor. Entonces tenemos la oportunidad de entender de lo que se trata el corazón de Dios, de lo que se trata su palabra, de lo que se trata lo que Él habló. Miren, tomamos muy a la ligera este libro, y aquí voy a dar un ejemplo. Nosotros, lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón es lo que hablamos. El Padre nos ha hablado de lo que está en su corazón. Si no logramos entender este libro, no vamos a poder entender el corazón de Dios y cuáles son las cosas que Él quiere darnos, bendecirnos, amarnos, expresarnos su amor y su misericordia. Y como no lo entendemos, entonces cuando Él nos empieza a empujar para un lado, como hijos desobedientes que somos, nos enojamos con Él. Porque no estamos entendiendo su corazón. No estamos entendiendo el corazón del Padre. Y como hijos desobedientes, nos frustramos. Pensamos que no nos aman, pensamos que está muy lejos de nosotros y que todas las situaciones que nos están pasando es porque Dios ya se olvidó. Pero no. Eso entendemos porque no conocemos la abundancia del corazón del Señor. ¿Qué es esto? Entonces, hoy vamos a meternos un poquito en las profundidades de esta palabra, de este tema de Melquisedec, Yahushua o Yeshua siendo el sumo sacerdote, el rey de justicia, el rey de la paz. Y entendiendo esto, vamos a entender un poquito más del corazón del Señor. Y vamos a saber que nosotros somos parte de este reino de Él. ¿Ok? Entonces, como recuerdo rápido, las primeras dos clases, en la primera clase vimos que Melquisedec no es una persona en sí, es un orden. No era una persona que se aparecía aquí, se desaparecía, luego se volvía a aparecer, se desaparecía, no. Es un orden sacerdotal donde el mismo Padre instituyó este sacerdocio en el huerto cuando hubo la necesidad de hacer el primer sacrificio aquí en la tierra. Aunque sabemos que antes de la fundación de la tierra, Él ya había hecho un sacrificio eterno, según el orden de Melquisedec. Entendiendo estos conceptos, entonces entendemos que Él vino, estableció un sacerdocio en la tierra, el cual pasaría a Adán. Adán pasaría a Seth, y así se iría hasta que llegó al sacerdote Shem, que era de este orden sacerdotal, el noveno sacerdocio, el noveno sacerdote de este orden. ¿Quién fue el octavo? El octavo fue Noé. Lo vimos y lo aprendimos en la primera clase. En la segunda clase aprendimos cómo empieza a caminar este sacerdocio y llega hasta el monte donde el sacerdocio Melquisedec va en paralelo con el pacto. Una vez que se quiebra el pacto, hay un cambio en el sacerdocio también. Y vimos que este cambio de sacerdocio
fue dramático, fue espeluznante, si se puede decir así. Hubo la muerte de 3,000 hombres, 3,000 personas en este evento dramático de cuando quebraron el pacto. Se tiene que retraer el sacerdocio Melquisedec y se le empieza a dar paso al sacerdocio según el orden levítico, donde Aarón y su familia descendientes iban a ser el sumo sacerdote de este nuevo orden. Entrar en ese orden sacerdotal costó la vida de muchos hombres. Muchos hombres murieron en ese momento. Y no solamente los 3,000, vimos la clase pasada que en el momento que se está haciendo la transferencia sacerdotal, donde Moisés, el santo de Dios, el llamado, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tiene que ceder su sacerdocio a Aarón, y en ese momento que él está a punto de ceder su sacerdocio a Aarón, pasa lo que Nadab y Abiú y esa cosa de la muerte de esos dos personajes dentro del templo. Después de haber estado ellos por 7 días dentro del tabernáculo. Esto es un año después de que quebraron el pacto con el becerro de oro. Ahora ya está hecho el tabernáculo, estos personajes están allí, están a punto de recibir el sacerdocio. Vimos que había muchas cosas que se tenían que hacer, muchos sacrificios, varios animales para esto, y para eso nos sirve el libro de Levíticos. Ustedes no van a entender nada, ustedes no van a caminar para ningún lado y podemos andar como una gallina sin cabeza para todos lados, viendo para todos lados, todo debido a no querer leer el libro, la Biblia, la palabra. Porque todo lo que estoy hablando, a muchos de ustedes nunca lo han leído. Y a veces aquí está uno pensando que ya lo leyeron, y por eso es que es el tema muy difícil. No han leído la película, no han leído el libro. Y cuando estamos hablando de estos temas un poquito que se requiere un poquito de tiempo, no se puede dar en 5 minutos ni en 10 minutos. Entonces tengo que hacer estas pausas y tengo que hacer todo este recorrido una vez más, porque sé que algunos no están leyendo su libro, están leyendo su Biblia. Mi recomendación una vez más es: lean la Biblia. Si alguno de ustedes no me está entendiendo, es porque no ha leído Levíticos, no ha leído Éxodos, o no ha leído ni Génesis, o no ha leído nada. Y ha gastado 4 horas al día en YouTube sin leer la Biblia, o en Facebook. Y eso es de lo que nos estamos llenando. Pero este tema es muy poderoso. Hoy vamos a entender un misterio muy hermoso. Entonces Aarón está ahí dentro del tabernáculo. Sus 2 hijos están dentro del tabernáculo. No han salido por 7 días. Y en el 8º día, Moisés le dice: ya estás listo para ofrecer sacrificios. Por eso es que yo le dije que en aquel momento que él hizo la vaca de oro y sacrificó animales, él no era sacerdote. Nadie lo mandó a ser sacerdote, porque apenas esos 7 días fueron la consagración de él y de su familia. Todo lo hizo fuera de orden y fuera de tiempo. Cuando hacemos las cosas fuera de orden, fuera de tiempo y fuera de la unción en el momento, va a traer muerte. Muerte aún hasta de 3,000 gentes, de 3,000 familiares, porque estos eran familiares de los levitas los que murieron en ese momento. Ahora ahí están los 22,000 tratando de recibir el sacerdocio y los otros 22,000 tratando de entregar el sacerdocio. No han salido por 7 días. No han salido por 7 días. Se han santificado, se han purificado, han estado dentro de la casa de Dios. Por eso lo que les quiero decir hoy es: si ustedes y yo pensamos que la vamos a hacer fuera de la casa de Dios, o fuera de estar dentro de su presencia, fuera de estar dentro, estos personajes cayeron aún estando dentro de la misma presencia de Dios por 7 días. Y los atacó el orgullo, los atacó esto de: yo ya sé cómo hago las cosas, a mí no me necesitan decir, yo ya puedo, yo ya sé, yo ya entiendo. Ahí está,
como ejemplo, 2 botones, Nadab y Abiú. Entonces, ¿qué va a pasar? Le estoy trayendo este dibujo, esta figura de lo que sucedió ahí en ese momento. Porque ahí es donde, así como va a empezar ese sacerdocio, clamando sangre de persona, así va a terminar. Cuando llegue el momento de entregar el sacerdocio al sacerdocio mayor, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuando Aarón y su familia se lo tengan que entregar de regreso a nuestro sacerdote, sumo sacerdote Yeshua, el rey Melquisedec, así va a estar el ambiente. Así va a estar el ambiente. ¿Ok? Así que vamos a ver este dibujo aquí. Se quebró el pacto, se detuvo el sacerdocio. Ahora, cuando ya va a venir el Señor, está ya caminando de regreso a levantarnos y entregarnos la copa del nuevo pacto, para regresarnos al nuevo pacto. Y si hay cambio en la ley, también hay cambio en el sacerdocio. Cuando está a punto de suceder esto que están viendo ahora ustedes, fue hace casi 2000 años. Hace 2000 años. Vamos a encontrarnos qué es lo que estaba pasando, porque ya gastamos mucho tiempo lo que sucedió aquí. Todo lo que sucedió aquí, cuando se quebraron las tablas, la vaca la pulverizaron, y eso es tipo y figura de una vaca que van a pulverizar en el tiempo del Señor. Las muertes de los 3000 familiares, y ahora, un año después, ahí están. Ese sacrificio, el Señor acepta el sacrificio de Aarón. Una vez que ya Aarón ha sido consagrado después de 7 días, lo acepta, cae fuego, consume el sacrificio, baja la nube. ¿Por qué? Porque eso tiene que venir Dios a respaldar lo que está Él haciendo. Él está quitando el sumo sacerdocio a Moisés y se lo está entregando a Aarón. Entonces Dios tiene que hacer algo de esta magnitud para que todos los millones que están alrededor ahora entiendan que ha habido un cambio en el sacerdocio. Y que ahora Dios va a respaldar al sumo sacerdote Aarón y a su familia. Pero en medio de todo eso, muere Nadab y Abiú. Mas sin embargo, Moisés le dice a Aarón, continúa con los sacrificios y síguele porque... ¿O qué quieres hacer? ¿Te quieres salir? Si te llegas a salir de aquí, te vas a morir también tú. Si tus hijos se llegan a salir, también se van a morir. Decide. Tú no puedes ir a sacar tus hijos. No te puedes contaminar con un muerto, aunque sean tus hijos en ese momento. Y hay que admirar la posición de Aarón en ese momento de todo lo que está sucediendo. Entonces traen a unos primos, entran y los sacan, y Moisés le dice a Aarón, continúa. Y ya vimos que cometieron errores, pero los errores Dios no los castigó como castigó este atrevimiento, esta osadía, yo ya sé cómo hago las cosas. Y en lugar de meter la sangre del sacrificio que iba a entrar allá adentro, quemaron ese sacrificio. Entonces no hubo expiación ese día. No hubo expiación de pecados porque se quemó el sacrificio que tenía que haber. Y así va a empezar este sacerdocio. Así va a empezar. Déjenme vernos otra pantalla aquí. El Nuevo Testamento y toda la Biblia es acerca de sacerdocios. Por eso aquí cuando se empieza el Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos, en Lucas, el tema principal es acerca del sacerdocio. ¿Quién está de sacerdote en ese momento? Porque esas son las figuras principales de los que van a hacer la transferencia sacerdotal. Voy a leerles un poquito de Lucas 3. Lucas 3:1, 3:2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, el tetrarca de Abilinía. A nosotros, como no nos gusta la historia y no nos gusta leer, ¿por qué este personaje, que es Lucas, se le ocurre poner todos estos políticos ahí en ese momento? ¿Saben por qué? Porque él está trayendo a la escena que va a él a hablar el tiempo y el espacio, la cronología. Entonces, no solamente la Biblia está dando testimonio de que esos personajes estaban en ese momento en cuanto va a suceder el cambio del sacerdocio, sino que en las historias del mundo cotidiano, del mundo de allá afuera, del mundo romano, del mundo griego, en los libros de historia, esos personajes están ahí. Entonces, esos personajes y los que escribieron la historia de esos personajes en la política y en la religión nos van a traer la perspectiva de todo lo que está sucediendo en el momento de la transferencia sacerdotal. Y a veces leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y nos vamos hasta el libro de los Hechos sin saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Y esto es lo que sucedió. Y aquí va a traer el tema principal de sacerdotes, pero él tiene que poner el tiempo, pintar el año y la fecha de cuándo está sucediendo este evento. Y luego va a traer quiénes eran los sacerdotes, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vean esto. El sacerdocio en ese momento estaba al tope de la corrupción. Al tope de la corrupción, como ahorita estamos al tope de la corrupción en los centros religiosos donde la gente que quiere cambiar, que quiere buscar a Dios y quiere ir a un lugar, se encuentra con toda esta corrupción al máximo nivel. Por eso es que sé que estamos a punto, por las profecías, estamos a punto de que algo suceda, porque ya donde en la casa donde se suponía que debías acoger al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero y darles de comer la palabra, los has desnudado, los has arañado, los has golpeado, les has dado con la vara. En ese momento voy a venir. Por eso es necesario leer las profecías para darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Ahí está pasando algo. Si leemos inmediatamente vemos que sumos sacerdotes Anás y Caifás, el yerno y el suegro, no podía haber dos sumos sacerdotes al mismo momento. Ya ahí de entrada están quebrando las reglas. Las reglas. ¿Ok? Les voy a dar un pequeño tour en un mapa antiguo. Este es el templo. No se ve. Este es el templo. Para allá está el este, donde está el Monte de los Olivos. Y todo de este lado, en el oeste, está la ciudad de Jerusalén. Ahí está esa varita grande. La vieja Jerusalén. Perfecto. Acá debe estar la puerta viendo hacia el Monte de los Olivos. Y yo me pregunto, porque yo visité varios pueblos en México, y ponían la catedral, y enfrente de la puerta de la catedral estaba una plaza, casi siempre. Perdón por la interrupción. Entendiendo eso, nada más lo voy a poner ahí en el aire para que se dé una idea de lo que va a pasar más adelante. El templo está viendo hacia el este, la puerta está viendo hacia el este. Había un muro. Este es el templo moderno de ese tiempo, del año 2, el año 0, por así decirlo, donde está Lucas, Juan, todos estos personajes están hablando en ese tiempo,
¿ok? Pero la ciudad estaba cerrada y el templo estaba precioso, estaba hermoso. Y de hecho les causaba mucho orgullo a ese tiempo, ¿ok? Mas sin embargo, nadie podía ver la hermosura del templo a menos de que no estuviera allá, del otro lado, ¿ok? Esa es otra manera de verlo. Este es el monte de los olivos acá, aquí, este era un camino, esta es la entrada. ¿Sí lo están viendo? Ok. Ok. Este es el templo adentro de toda la barda. Y esta es la puerta. Y vean, todas las casas de Jerusalén, de aquella Jerusalén, de aquel tiempo del Señor, que había más de 1 millón de habitantes ahí, no tenían esta vista que nosotros estamos teniendo de este lado, porque hagan en cuenta que ahorita estamos parados en el monte de los olivos. Estoy explicando, toda esta gente que vivía aquí, lo único que veía era la parte de atrás del templo. ¿Ok? Ahora, yo sé que ustedes, como yo crecí en la iglesia católica, nosotros sí leímos este libro, Macabeos. Un tiempo, esta Biblia que ustedes tienen en español, que yo también, los traductores de esta Biblia se llama Reina Valera, la versión Reina Valera. ¿Por qué? Porque Casiodoro de Reina y Cipriano Valera trajeron la traducción, ¿verdad? Casiodoro de Reina hizo primero la traducción, después vino Cipriano Valera un tiempo muy adelante y hizo una revisión con el permiso de anterior. Pero quiero decirles que en esta Biblia, la primera versión que se hizo de Casiodoro de Reina, ese libro sí estaba en esta Biblia y otros. Claro, y estuvieron aquí en este libro por cerca de 1500 años. Ese y otros muchos más. 12, 13, 14, quién sabe cuántos más hubo. Hasta en el tiempo de la Reforma, cuando vinieron unas personas y dijeron, este sí, este no, este no, este no, este no, y quitaron a todos los que ellos decidieron quitar, porque no eran inspirados. Yo no voy a hacer opinión, yo lo único que voy a decir es que yo tengo 66 libros y son suficientes para entender el corazón del Señor. Los que no están, no están. ¿Por qué? Porque hay errores, mas sin embargo, se pueden ayudar como históricos. Históricos. Y esos libros, el libro de Macabeos, sería como una fuente histórica. No les estoy diciendo que vayan a leer lo que esto que el otro. Pero si lo pueden leer, no piensen que es la Biblia. Porque no está ahí. Por una razón no está ahí, no está en la Biblia, mas sin embargo va a traernos una idea, una pintura del tiempo, 200 años en adelante antes de que venga el Señor, y nos va a dar una figura de lo que está sucediendo. 150 años, 100 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, también hay otras fuentes históricas que nos van a decir y entender qué es lo que está pasando en ese tiempo, en el tiempo en el que el Señor va a nacer, en el tiempo en el que el Señor va a venir, en el tiempo donde Juan va a nacer. Todas esas cosas nos van a ayudar, sí nos van a ayudar. Las necesitamos, tenemos acceso, mas sin embargo con lo que tenemos es suficiente. Por eso no vamos a entrar en detalle, pero voy a mencionar algo acerca de los macabeos, que otros personajes los conectan con los hasmoneos. Y voy a ser rápido en esto, tal vez 5 minutos. Ustedes saben por la historia que hubo un personaje que se llamó Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, ¿verdad? Macedonio, que él desde su juventud, guerrero,
empezó a trabajar para Grecia, por así decirlo, hasta que conquistó reinos y reinos y reinos y se expandió en gran manera todo esto. Él empezó aquí, en Macedonia, Lidia, Frigia, todos estos terrenos él conquistó antes de que tenía 40 años. Ese personaje, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con los hijos de la promesa, que no tenía nada que ver con los personajes de la Biblia, mas sin embargo él está siendo un personaje importante, porque todos estos personajes que ustedes leyeron en Lucas son producto de esta situación política. Y vamos a entender que estos señores tenían otro pensamiento y ellos traen un pensamiento a la escena, a todo este territorio, y la enseñan y la proclaman y la hacen una ley. Él muere, ¿verdad? Y después él antes de morir dice, ok, vamos a dividir los reinos, y empieza a dividir todo lo que tenía conquistado de sus generales. Y fue una persona inteligentísima, porque él dividió el reino antes de morir. Aún así hubo problemas entre los que él mismo heredó, pero fue importantísimo. Los seguidores hicieron una ciudad en su nombre, la ciudad se llamaba Alejandría, y ya en el tiempo, unos 200 años antes, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, cuando todo esto pasó, 200 años antes de Cristo, este movimiento que él había creado, esta nueva filosofía griega, era de saber, de entender todo, el porqué de todas las cosas, y de ahí viene la palabra filosofía, el querer buscar, investigar. Es más, ellos dijeron, vamos a traer todos los libros de todo el mundo conocido, de sus creencias, de sus dioses, de sus maneras, de su historia, y vamos a traducirlos al idioma que ahora está dominando todo, que es el griego, del cual estaba todo el Antiguo Testamento. ¿Es importante este personaje? Claro que es importante, porque gracias a que él conquistó todo esto, tenía la autoridad de todo esto, ya sus descendientes tenían el envión, por así decirlo, y dicen, vamos a traducir la Biblia de los Hebreos, el libro de los Hebreos, en el idioma griego, y de ahí nació la famosa Septuaginta, donde eligieron a eruditos, judíos, pero para ese entonces hablaban también griego los judíos, ya estaban olvidándose del hebreo, si al caso el arameo, pero en la lengua oficial en todos esos territorios era el griego. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque esto es importante, esto es muy importante, porque ahora el pensamiento que está aquí es griego, entonces ya los siguientes gobernadores que vinieron a decir, ok, ahora ya sé lo que crees, ya puedo entender qué es lo que crees, y me estorba lo que estás creyendo. Ahora quiero que creas de esta manera. Llegan al templo que tenía sus maneras de adorar, y dice, ya no van a adorar de la manera que han estado adorando. Ya no van a adorar los días que están adorando. Ahora vamos a hacerle. Y hubo un personaje que se llamó Epífanes, de esos descendientes, de esos gobernadores que dirigieron esa zona, y dijeron, vamos a adorar de esta manera. Vamos a sacrificar un puerco. Sacrificaron un puerco en ese templo, antes de que viniera el Señor. Ese templo quedó contaminado antes de que viniera el Señor, por este nuevo sistema político que había en ese tiempo. Entonces, este es lo que está preparando la mesa para el tiempo que va a venir el Señor. Entonces, estos personajes, hubo un personaje que estaba ahí, que Matatías,
que tenía 5 hijos. Ellos dijeron, no podemos aguantar eso. Eran sacerdotes, no eran de la familia de Aarón o de la familia del que había puesto David, Sadoc o los sadoquitas. No eran, ellos estaban allá haciendo su trabajo como levitas, pero no eran de la familia real de Aarón que podían ser sumos sacerdotes, y lo entendían. Pero este papá, Matatías, y sus 5 hijos, cuando vieron eso, ellos se enardecieron, y Matatías dijo, eso no lo vamos a hacer. Entonces vino uno de estos gobernadores y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que en el templo hagas este sacrificio. Le dijo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Entonces, uno de los judíos que estaban ahí, no de su familia, agarró y quería hacer el sacrificio por miedo, por temor, por la presión. Pero aquí nos van a matar a todos. No, pues total, que ya vamos a hacerlo. Entonces, cuando lo iba a hacer, este señor, Matatías, lo mata al judío. Dice, no voy a permitir que alguien venga a hacerlo ya, ni tú, ni ninguno de nosotros tampoco. Y entonces ahí se empieza, si ustedes leen el libro de los Macabeos, esta revuelta de los Macabeos, donde después uno de sus hijos, Judas Macabeos, empieza a liderar todo esto. Entonces ahora esta familia de los Macabeos, que va a durar su dinastía como por 150 años, son los sacerdotes. Toman la posición de sacerdote en el templo por muchos años. Es más, Herodes va a ser, porque se casó con una de la familia de los Macabeos, va a venir a ser rey de los judíos, no siendo un judío, porque él era, ¿qué? Un idumeo, era de Edom. Entonces no calificaba para ser rey de Israel, mas sin embargo fue rey él, su hijo, su nieto y su bisnieto. Y podemos ver que en Lucas está ahí toda una confusión. Este movimiento de los Macabeos, que empezó muy bien acá, termina muy mal. Ya para este tiempo, ustedes no necesito darles mucho de esto, pero ya para este tiempo de Herodes el Grande, todo esto está en el libro de los Hechos. Todos estos personajes aparecen en las historias de afuera. Las griegas, las romanas, ahí está esta historia. Y está en la Biblia también. Entonces, lo que quiero dar a entender con todo esto, que el sacerdocio, en el momento que vino Jesús, que vino Yeshua, estaba en el principio. Matatías Macabeo empezó algo bueno, pero sus hijos se empezaron a tomar el poder y la autoridad de decir, yo voy a ser el sumo sacerdote ahora, es más, también voy a ser rey. Y entonces empezaron ellos a tomar el papel de rey y sacerdote, porque estaban tomando la figura de lo que iba a venir en un momento. Estaban robando la posición de Yeshua. Estaban confundiendo lo que iba a venir a ser. Muchos de los que estaban en ese tiempo, lógico, estaban con las escrituras, pero estaban siendo engañados con esta revuelta macabea, porque inclusive pensaron que uno de ellos era el Mesías, porque estaba haciendo sacerdote, sacrificio, y estaba dominando como rey. Cuando llega el Señor, es más, antes de que viniera el Señor, esta posición que estaba en esta familia, no la querían soltar. Esta familia, entre ellos se mataban a sus sobrinos, es más, mataban a sus propios hijos por el temor de que les fueran a quitar el sumo sacerdocio y la silla real. Esto es el asiento, esto es la plataforma cuando va a aparecer el Señor. Un sacerdocio que empezó mal va a terminar muy mal. Este sacerdocio levítico que empezó con sangre
va a terminar con mucha sangre, matándose entre ellos mismos por ser sacerdote. Y ahorita abran sus ojos y ustedes pueden ver allá afuera gente matándose entre ellos por una posición o un liderazgo religioso. Tal vez no se están matando con las espadas, pero esta lengua que es más poderosa que una espada de dos filos está matando gente por mantener el poder. Entonces, todavía no viene el Señor. Ellos no quieren dejar el sacerdocio. Estos sacerdotes están quebrando todas las leyes, y cualquiera que les venía y les recordaba el libro, lo mataban. Mataban hasta 1000 sacerdotes, 200 sacerdotes, 500 sacerdotes de las mismas familias de ellos, con tal de que no les estuvieran diciendo qué hacer y qué no hacer. Una vez vino uno y le dice: oye, ¿tú por qué vas a ser tú un sacerdote? Te estás casando con la esposa de tu hermano. Bueno, pero es que mi hermano ya murió. Sí, pero el sumo sacerdote nada más se puede casar con una virgen. Oh, vamos a omitir eso en la ley. Por cierto, ¡pum!, te vamos a matar. Oye, que el rey va a tener que ser de la tribu de Judá. Aquí lo dice el libro. Mátenlo a él, a toda su familia. Es más, aquí públicamente los vamos a colgar. Vamos a matar primero a sus hijos y a sus esposas enfrente de ellos, y después los vamos a matar a todos ellos. 200, 500, 1000, hasta 5000 sacerdotes de esa familia por haber hablado y dicho: tú no puedes ser rey. Imagínense ese tiempo sangriento. Aquí no estamos hablando de los romanos, aquí no estamos hablando de los griegos, estamos hablando de levitas peleando por el poder y el control. Lógico que cuando vienen aquellos magos, aquellos científicos, y dijeron: su estrella hemos visto y hemos venido a buscar al rey. Entonces, ellos no están listos para dejar el reinado y tampoco están listos para dejar el sacerdocio. ¿Se acuerdan la escena donde Moisés voluntariamente y los otros 22,000 la regamos? Ok, ni modo, hay que entregar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es procurar la paz. Pero este sacerdocio levítico es sangre, demandar sangre. Y siempre lo fue así desde el principio. Y la primera sangre no fue sangre de animales. Ya vimos que hubo muchos muertos en el día de la vaca de oro. Hubo muchos muertos. Entonces esto ha demandado, y así va a terminar. Ahí están muriendo por miles. Lean la historia y se van a dar cuenta que es cierto todo esto. Y ahí va a venir el Señor. Y antes de que venga el Señor va a venir un sumo sacerdote por último. ¿Quién va a ser? Juan. Para que conozcas la verdad, esto es lo que está diciendo Lucas. Yo voy a escribir este libro, ¿para qué? ¿Para qué voy a escribir este libro? Lucas era un profesional, una mente de profesional, era un doctor, pero además quería él escribir lo que él ya había investigado de lo que va a escribir. Él fue el que escribió lo que acabamos de leer hace rato. Entonces dice: para que conozcan la verdad de las cosas en las cuales ha sido enseñado. Lucas 1:4. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, está poniendo el tiempo. ¿Cuándo? Cuando Herodes, el grande, era rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Dentro de su misericordia, dentro de todo este rollo que está pasando en la escena que ya les pinté, dentro de toda esta matanza de sacerdotes, de toda esta corrupción, y aún todavía que está ahí Herodes, un rey que ni era de Israel, quebrando todos estos mandamientos de la Torá, Dios abre un espacio muy pequeño para traer luz.
y trae a la escena a estos dos personajes, a Zacarías y a Elizabeth, que guardaban sus mandamientos sin reprensión y eran de las hijas de Aarón. O sea, estaban dentro de todo lo que estaba en la ley. De alguna manera Dios tiene que venir a restaurar esto. Entonces permite que Zacarías, por orden del Señor, según el orden de Aarón, viene y va a hacer un sacrificio en expiación, el cual va a ser, y un ángel va a venir y se le va a aparecer. Vean esto. Aquí yo me quedé con los ojos cuadrados con esta escena. Ahí está Zacarías. Zacarías está quemando el incienso porque está a punto de hacer entrar en ese día de la expiación, haciendo expiación. Entonces él está allá trabajando, viene el ángel y le habla y le dice, vas a tener un hijo. Y a Elizabeth, ese mismo ángel también se le aparece. Sabes que vas a tener un hijo. Zacarías se queda mudo. Literalmente se quedó mudo. Ella se siente bien bendecida y dice, wow, pues ya soy vieja, pero bueno, el Señor lo ha querido así. Déjenme regreso tantito aquí. Él le dice que le vas a poner el nombre de Juan y te vas a quedar mudo hasta que esto suceda. ¿Por qué esta escena en medio de toda esa oscuridad? ¿Por qué llegó esta escena? Ya estamos viendo que todo era corrupción. ¿Por qué tiene que venir esta limpieza en el sacerdocio muy abrupta, muy rápida? Antes de que viniera este señor, todos los demás eran corruptos. Pero por suerte le tocó que, pues, quién sabe, se moriría el otro, yo no sé, hay muchos datos que hablan de muchas cosas. Yo nomás quiero ver lo que dice el hecho, pero la corrupción estaba al máximo nivel. Mas sin embargo viene Zacarías y viene Elizabeth a la escena. Hombres que guardaban la Torá, la ley, eran los mandamientos sin reprensión, y el Señor los va a usar para traer un personaje llamado Juan que va a preparar el camino del Señor, del sumo sacerdote que estamos esperando. En ese momento ellos también estaban esperando ese sumo sacerdote. Todos los personajes ahí que escribieron en ese tiempo decían, ya no tarden a aparecer Melquisedec, ya no tarden a aparecer Melquisedec. En una de las cartas que se encontraron por ahí de ese tiempo, inclusive los padres decían, hija, ten cuidado, guárdate, porque la Torá dice que el Mesías va a nacer de una virgen. ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? Entonces, estaban en ese tiempo con la efervescencia de que sí iba a venir el Mesías y que ese era el tiempo. ¿Por qué? Por todo lo que estaba sucediendo de la corrupción. Sabían que ya no había otra más que viniera el Señor antes de la catástrofe del 70. Yo sé por qué vino el Señor, porque Moisés y los profetas ya lo habían dicho. Él se acordó del pacto. Él se acordó del pacto. Me voy a regresar aquí unas cuantas cosas. Zacarías y Elizabeth. Zacarías, Zacayahu, sacar significa memorias o recordar. Dios se acordó. Dios se acordó. Es el nombre de Zacarías. Dios se acordó. Y Elizabeth, ¿saben qué significa? El Shiva. Él es Dios. Shiva ya sabemos que es el 7 y también significa pacto. Entonces el nombre de estos dos personajes, de esta familia, de esta pareja, Zacayahu el Shiva,
Yuhei Bajei se acordó el Señor del pacto. Fue lo que sucedió en ese momento cuando este ángel se le apareció ahí. Dios se ha acordado del pacto. Por eso vas a tener un hijo que le va a preparar el camino al que va a traer el nuevo pacto. Y lo vamos a comprobar con puras escrituras. Esta señorita ahora, o era señora ya anciana, es Elizabeth, le dice, vas a tener un hijo. Zacarías viene, la embaraza, ya siendo por muchos años estéril, y el Señor la visita. Entonces ella queda embarazada. A los 6 meses de que ella ya está embarazada, el mismo ángel se le aparece a María y a José. María se para en la mañana y va corriendo allá a la montaña de Judá y visita a Elizabeth. Y el bebé, Juan el Bautista, recibe el Espíritu Santo. Ella se da y reconoce que ella es la madre del Mesías, porque ha sentido y le ha dicho, ¿por qué viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque el bebé ha recibido esta expresión del Espíritu Santo. Mira, y se gozan allí y cantan las dos y dicen profecías. Pero veamos la profecía de María. Recibió a Israel su siervo, Lucas 1:54, se acordó de la misericordia como habló a nuestros padres Abraham y a su simiente para siempre. Se acordó del pacto. Y vean ustedes toda la canción que va a hacer Elizabeth, que va a hacer María, que va a hacer José, que va a hacer Zacarías. Se trata de que el Señor se acordó del pacto. Por eso Él va a desencadenar todo lo que va a pasar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque Él se acordó del pacto. Todo es acerca del pacto. Entonces, como Él se acuerda del pacto, lógico que el pacto va a venir ahora acompañado de este nuevo sacerdocio, porque todo es acerca del sacerdocio. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ya lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Y como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, este señor Zacarías sabe la palabra, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto. Todo lo que está sucediendo, estos milagros de que Elizabeth, el Elohim, Shiva, el Elohim del pacto, Sakar Yahu, el Dios que se acuerda de su pacto, está trayendo esta oportunidad a Israel, es porque se acordó de su santo pacto. Del juramento, ¿de cuál juramento? Del juramento que le juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. Lucas 1:73-74, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Lleno del Espíritu, Zacarías dice, esto es lo que está sucediendo. Dios se acordó del pacto que le juró a Abraham, nuestro padre, sus descendientes, que Él iba a traer de regreso sus promesas. Y en el año 15, Lucas 3:1, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lasonias tetrarca de Avilanía, siendo sumos sacerdotes, los corruptos, Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Ahora, Juan, el hijo de este Zacarías, que el ángel lo visitó, le dijo, tú vas a ser parte de este proyecto de traer el nuevo pacto. Tu hijo va a hablar en el desierto. Está trayendo todas las profecías. Por eso Zacarías está entendiendo todo. Juan debió haber sido legalmente el sumo sacerdote según la Torá. Si Zacarías había sido sacerdote, sumo sacerdote, ofreciendo la expiación aquel año, Juan ahora lo debió haber sido. Juan, más sin embargo, ¿por qué Anás y Caifás están allá en el templo y Juan está en el desierto? Porque la corrupción estaba al máximo nivel en el templo y el sumo sacerdote Juan está en el desierto. Mas sin embargo, cuando él se sale del sistema, no quiere decir que se salió del pacto, ni de los mandamientos, ni de la voluntad de Dios. Él se salió de la corrupción y estuvo haciendo lo que tenía que haber hecho, que era anunciar el evangelio. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y viene uno detrás de mí, que yo no soy digno de abrocharle las agujetas de sus sandalias. Yo nomás los voy a bautizar con agua de arrepentimiento, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces este sumo sacerdote está haciendo... ¿Se acuerdan cuando Moisés iba a entregar el sacerdocio? Perdón. Cuando Moisés iba a entregar el sacerdocio a Aarón y a sus hijos, ¿qué hace primero? Los trae delante de mucha gente, los bautiza, los baña, los lava. ¿Qué va a hacer ahora el sumo sacerdote legal, legítimo, Juan? Delante de toda la gente, va a bautizar, va a traspasar su sacerdocio levítico, porque él era hijo levítico, hijo de Aarón, porque Elizabeth era de Aarón también. Entonces este Juan, con todos los fierros que se necesitan para ser el sumo sacerdote según el orden de Aarón, ahí está, no en el templo, pero no necesitaba ya el templo porque ese templo ya estaba corrupto hasta arriba. Por eso cuando viene el Señor, ahí están los cambistas, el dinero, había adulterio, había fornicación, había de todo dentro del templo. Echen un vistazo a las iglesias ahorita, así estaba. Por eso Juan está allá afuera, predicando la justicia. Viene Jesús y dice, conviene que hagamos toda la verdad y toda la justicia. Entonces el Señor, ya Mateo ha dicho que él descendía de de David. Este Jesús, este Yeshua, ya era rey porque pertenecía a la familia de David. Y ahora este rey va a salir justo. Y va a salir como un sacerdote porque Juan lo va a transferir su sacerdocio. Cuando sale el Señor del agua, ¿qué necesitaba hacer? ¿Cómo era la transferencia? ¿Se acuerdan de aquella palabra taxín? Por el orden, dibrá, por la palabra hablada. Entonces era necesario que los salmos, que toda la palabra se cumpliera. Entonces tenía que venir esta voz dibrá, porque este ordenamiento, este orden de Melquisedec, nada más se traspasaba por la palabra hablada con la imposición de manos. Entonces Juan empieza y lo saca y le pone las manos, pero tenía que venir la voz, tenía que venir el lavar de Dios, tenía que venir este dibrá, este ordenamiento que dijo, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Tú eres el nuevo Melquisedec y el último. Fue lo que sucedió en su bautizo. Entonces esto empieza a agarrar forma. Todo es acerca de bautizo. Todo es acerca de sacerdocio, perdón. Ahora el sumo sacerdote se llama Yeshua.
Pero Yeshua no es de Aarón y de Leví. ¿Por qué? Porque lo que está viendo no solamente es un cambio de sacerdote, está viendo un cambio de orden sacerdotal. Así como la hubo allá, una transferencia de Melquisedec a Aarón, ahora está viendo de Aarón a Melquisedec. Y ahora Yeshua es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, caminando por ahí, el cual no necesita el templo, no necesita los sacrificios de animales, porque este viene con el nuevo pacto, paralelo. Ahora él va a caminar con el nuevo pacto paralelo. Este sacerdocio camina en paralelo con el pacto. Por eso vamos a empezar a entender todo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Mateo 3:2. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Es la predicación de Juan. Entonces salía a él, fíjense, el poder de este señor, de este personaje Juan, que era el sumo sacerdote legítimo según el orden de Aarón, que no tiene toda la vestidura que tenía el sumo sacerdote. De hecho, él había hecho un tipo huelga y se puso lo opuesto: pelos de camello. Pero ¿dónde estaba el traje? No, es lo opuesto, ni siquiera se vestía normal. Su comida, langostas y miel, todo era porque estaba en huelga. Él estaba diciendo: ya estoy fastidiado de este sistema, ojalá ya venga el Mesías, que yo quiero clamar la voz en el desierto y predicar, porque ya está cerca. Lo puedo ver en el templo, lo puedo ver en las iglesias, lo puedo ver en la gente, lo puedo ver en el sacerdocio. Viene el cambio, viene un cambio fuerte. Entonces aquí vemos que él empieza a predicar. Y salían a él. Si ustedes se fijan dónde predicaba él predicaba ya cerca de las cuevas de Qumran, fuera ya cerca del Jordán. Estaba lejos, mas sin embargo Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán salían a él. Este es un nuevo estilo de predicar. Antes todas las gentes venían a Jerusalén, porque ahí estaba el templo y ahí estaba el sumo sacerdote. Pero ¿por qué no están viniendo a Jerusalén? ¿Por qué están yendo Jerusalén al Jordán? ¿Por qué está yendo Judea al Jordán? Porque allá está el sumo sacerdote Juan, según el orden de Aarón. Y él es el que está bautizando, es el que está haciendo la oración arónica y diciéndoles: arrepiéntanse porque viene el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Allá está ahora este hombre santo, Juan, ¿ok? Mateo 3:11. Sí, hemos tenido complicaciones. 3:11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene detrás de mí, más poderoso que yo es, los zapatos de los cuales yo no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y entonces Jesús, Mateo 3:13, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Empero respondió Jesús y le dijo: deja ahora, porque así conviene cumplir toda Sadic, toda Sedecá. Entonces le dejó y le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio
al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Mateo 3:17. Y ahí vemos que lo está bautizando Juan. Está toda esta gente que venía de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Están miles de personas ahí, porque había nada más una temporada para estos bautizos. Ahí todos van ahí, todos están yendo ahí. En lugar de ir al templo a ser lavados, están viniendo acá a Juan, lo están reconociendo, están sintiendo que allá está la presencia de Dios. Y tenía que ser en presencia de mucha gente, porque así es como lo había hecho Moisés también. Y ahí hay mucha gente, y todos van a escuchar esta voz del cielo. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes leen los evangelios, ustedes se dan cuenta que dentro de muy poco Juan es arrestado y es llevado a la cárcel. Como ya está en la cárcel y ya no va a salir de la cárcel, más bien de ahí va a pasar y le van a cortar la cabeza, por lo que sucedió con Herodes, o con un familiar de este Herodes II, con lo de esta mujer, porque Juan les decía: estás haciendo mal. Pues él ya no va a salir de la cárcel. Y Jesús lo sabe, Yeshua sabe que Juan ya no es el sumo sacerdote. Él ya dejó el sumo sacerdote, el sumo sacerdocio. Ya se lo transfirió. Ahora Yeshua es el sumo sacerdote. Y va a pasar algo aquí. A ver si lo pueden leer. Ahí está. En Mateo 4:12. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se regresó a Galilea. Y llegando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí. No hay tiempo para decirle qué quieren decir todas estas palabras, especialmente Capernaum. Pero vean lo que está pasando. Desde entonces de que Juan era preso y que ya no va a salir, desde entonces, cuando él ya no predicó, ya no estaba bautizando, entonces Jesús comenzó a predicar. Vean, ¿se acuerdan de aquella regla de que quítate, entrega tu sacerdocio y ahora soy yo y ahora yo empiezo? Jesús no podía romper ninguna de esas reglas. Mientras Juan estuviera predicando el evangelio, Jesús tenía que esperar esta transferencia sacerdotal legal y pública. Una vez que eso sucede, que él ya es nombrado con la unción sacerdotal y que la voz dabar es hablado desde el cielo y todo el mundo oye. Ahora Jesús está ahí, se regresa a Galilea, Juan está preso, ya no va a salir, él comienza a predicar. Porque todo es legal, todo es en su momento. ¿Se acuerdan de que Aarón todavía no era ungido y andaba haciendo sacerdotes a la vaca de oro? Cuando se quieren hacer las cosas fuera de orden, trae consecuencias. Jesús sabe eso y él se va a esperar en su momento. Juan entra a la cárcel y Jesús empieza a predicar. Pero no va a venir con otro mensaje. Empezó a decir exactamente el mismo mensaje de Juan: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Vean, aquí apenas empieza a predicar y ahora apenas va a empezar a agarrar sus seguidores, porque todo tiene un orden. Esto va más allá de nada más leer. Todo es acerca de sacerdocios. Ahora este sumo sacerdote va a empezar a llamar sacerdotes. Simón no era, ¿verdad?
Ahora, legalmente ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? Yeshua. Pero él anda caminando ahí en Jerusalén, está un templo allá, están dos sumos sacerdotes allá, y hay lo que se llama sinagogas, son puntos de reunión donde se enseñaba la Torá. Había varias sectas, por así decirlo, dentro de ya la religiosidad que había en Israel. Estaban los fariseos, ¿verdad? Que era la secta que más estudiaba, por así decirlo. Estaban los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Estaban los esenios, estaban completamente radicales, eran de los que se habían ido a Qumran, que al final, si ustedes siguen estudiando, yo hago mención de los rollos del Mar Muerto, mas sin embargo, los esenios o este grupo de personajes que estaba en el Mar Muerto, aquí voy a aprovechar para hacer un comentario y posiblemente me sirva a dar una palabra de arrepentimiento aquí. Los rollos del Mar Muerto, que incluían copias de la Torá, me refiero a los libros de Moisés, copia de Isaías, copia de los profetas, no encontraron el libro de Esther, ya lo saben, pero encontraron diarios, periódicos, por así decirlo, lo que está sucediendo al día. Esa secta vivió ahí un tiempo después, hasta después del año 70, después de la destrucción. Ahí estuvieron, yo sé que estuvieron guardados y Dios los protegió. Mas sin embargo, o no se encontraron, o los escondieron, o no nos los enseñaron los que encontraron los rollos, porque esas personas debieron haber sido testigos y debieron haber escrito: Yeshua es el sumo sacerdote Melquisedec. Yo tengo dudas. ¿Por qué no se encontraron rollos de ese calibre que dijeran: ya vino el Mesías? Ya vino el Mesías y se llama Yeshua. O los escondieron y no nos los han entregado, o nada más hay dos teorías que yo puedo deducir. O los esenios se apartaron tanto que dijeron: no, ese Yeshua tampoco es el Mesías, porque no hizo nada, no pasó nada lo que ellos esperaban. O lo reconocieron, pero era una secta que después vamos a hablar de ellos ahí. Lo que está pasando aquí es que ahora Yeshua, como sumo sacerdote, él se va a parar en el Senadrín, o se va a parar allí frente del líder religioso que lo persiguen para todas partes, y desde el templo, y les va a decir, les va a leer Isaías, luego Isaías, y les va a decir: el Señor me ha ungido. Acuérdense que nomás se ungía a dos personas: a los que iban a ser reyes y a los que iban a ser sacerdotes. Y a él ya tenía esta unción de rey y de sacerdote. Me ha ungido aquí para predicar, para sanar, para salvar. Básicamente le está diciendo: me ha ungido como rey y como sacerdote, me ha ungido como Melquisedec. Los que están ahí no quieren dejar el sacerdocio, los líderes no quieren dejar el reinado, el poder, la autoridad. Por eso no me asombra ahorita que muchas personas que ven este tipo de clases, pero que están amarrados con poquito poder dentro de una organización, o con una posición, con un nombre, les cuesta trabajo dejar la posición, el sticker, la licencia, y venir y caminar con Yeshua. Porque significa dejar todo. Dejar todo. Y ahí están ellos viendo a este joven, 30 años, diciendo: yo soy el sumo sacerdote y rey.
de Melquisedec. Él me ha ungido para hacer el trabajo y llevarlos al nuevo pacto. Lo van a juzgar de loco, mentiroso, impostor, pero ya todos sabemos que él ya tenía la unción para ser sumo sacerdote. Y ahí se los va a decir, y a partir de ahí van a maquinar matarlo. Vino a Nazaret, donde había sido criado, Lucas 4:16. Ahora, esto es una costumbre que inclusive ahora todos los que estudian o es una tradición que ha llegado hasta ahorita dentro del judaísmo. Todas las personas que van y se hacen estudiantes de la Torá y se hacen rabinos reciben su credencial. Es costumbre que en el día de su cumpleaños, ya cuando estén graduados, vayan a su provincia donde crecieron y hablen a la comunidad que los vio crecer. Muchos dicen que esta es la cena. Vino a Nazaret, donde había sido criado, entró conforme a la costumbre, ¿verdad?, el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y aquí él está haciendo todo diferente. Aquí yo y usted debiéramos ya de entender que él aquí ya está dando luces de lo que él es ahora. Anteriormente a esto, a esta aparición del Señor, había algo que se llama una cátedra. Una cátedra era un banco. Es un banco. Entonces, cuando uno va a dar una cátedra, una clase, se sentaba y leían a Moisés, guardaban el rollo y él se paraba a hablar de lo que había leído. Porque mientras estaba sentado en la cátedra de Moisés, no podía más que leer lo que estaba escrito. ¿Ok? Por eso Jesús les decía, ustedes hagan lo que ellos hablan, porque cuando están sentados aquí no pueden hablar de sus propias palabras. El predicador de esos tiempos tenía que, cuando estaba sentado, leer nada más los escritos. Una vez que guardaban el rollo y él se paraba, él podía darle la interpretación que él quería. Verdadera o falsa o con presión. Pero mientras estaba sentado, solamente podía leer. Bueno, aquí viene Yeshua y va a repetir lo que hizo Moisés. Él no se va a sentar estando parado, él va a leer. Ya lo están criticando por eso. Se levantó a leer. Lucas 4:16 y 4:17 dice, y se le fue dado el rollo, ahí dice el libro, pero es rollo, del profeta Isaías, y como abrió el rollo, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Todas las personas que están ahí oyendo, y ojalá fuéramos nosotros como esas personas que... Es como, yo voy a cantar una canción que todo el mundo se sabe. Yo nada más necesito cantar la primera estrofa y ustedes ya se saben la canción y la van a seguir cantando toda la canción. ¿Verdad que sí? Bueno, cuando él empieza a leer esta profecía, la gente que está ahí ya se sabe toda esa profecía. Y le va a venir a la mente toda la profecía, no nada más lo que él está hablando. Él está dando la introducción de lo que va a leer, o del tema que va a hablar. Y vamos a ir directamente a la profecía que está ahí en Isaías 61:1. Porque esa fue la escritura que leyó.
y vamos a leerla toda para darnos cuenta cuál es el tema que él les estaba tratando de dar a entender a todas esas personas que están ahí. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esto es como debió haber estado escrito. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, esto rojo no está ahí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y miren, es parte de un capítulo. Y él se para a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no termina el versículo 2. No había necesidad, les estoy diciendo porque ellos ya saben lo que le está diciendo. Ellos se sabían este versículo de memoria. Pero lo vamos a seguir leyendo. He aquí, nos vamos a regresar porque toda esta profecía empieza en el 42. Porque es toda una profecía de este momento. Y en el 42 empieza así: he aquí mi siervo. 42:1. Esta es la profecía de Isaías, que está diciendo: el Señor va a mandar un Mesías, y cuando venga el Mesías él va a decir las palabras de Isaías 62, ¿ok? Entonces el 42 dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, a mi escogido, a quien mi alma toma contentamiento. Escuchen todas las palabras que se están lanzando aquí en las profecías, porque es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Sobre el cual mi alma toma contentamiento, he puesto sobre mí el Espíritu, y dará juicios a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, y las islas esperarán su ley. Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende. 42:5. El que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y el espíritu a los que por ella andan. 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia. Ven las palabras que está mencionando. Sadí. Vamos a cumplir esta justicia, bautízame. Te tendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto del pueblo, por luz de las gentes. Aquí no está hablando de Israel, aquí está hablando del Mesías, en el cual él tiene el contentamiento, porque en el judaísmo ellos creen que esto está hablando de Israel. Y en el cristianismo también. Pero aquí está él hablando del Mesías, del evento que acabamos de leer. Para que abras, ¿qué? Los ojos de los ciegos. Por eso cuando le pregunta a Juan: oye, si eres tú el de Isaías 42, si eres tú el de Isaías, vayan y díganle: los ciegos ven. ¿Ok? Para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que están de asiento de tinieblas. Por eso aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni a esculturas. Las cosas primeras de aquí vinieron, y yo anuncio las cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo las haré notorias. Así que les pongo esta foto aquí. Imagínense a Jesús diciendo: yo soy el personaje que Isaías estaba hablando en Isaías 42. Yo soy. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Claro que se quedaron con la cara de: ¿tú, el Mesías? ¿Qué? Blasfemia. Blasfemia. Pero como venía todo, siguiéndolo todas esas señales, los ciegos viendo, los cojos, los mancos, resucitando gente, todo eso venía siguiéndolo, ellos no tenían un argumento contra la verdad. Hay gente allá afuera, hay gente, amigos de ustedes, que están dentro de las iglesias, que están viendo algo diferente, que quieren aprender, y también se quedan de repente así. Entonces, ¿estamos mal? O entonces ya llegó el tiempo de
¿De qué estamos hablando ahora? ¿De salir al desierto? Que tú eres el ungido, el Mesías. La palabra ungido es Mesías. Que tú eres el Mesías. Ya sabemos que nada más se ungía a dos personas, a los reyes y a los sacerdotes. Así que el Mesías sería rey y sacerdote. Entonces, ellos están amarrando cabos, todos esos líderes. Y los líderes de los sacerdotes están diciendo, ya nos llegó nuestro tiempo de cambio. Ya nos llegó el tiempo del cambio. ¿Qué vamos a hacer? Pero acuérdense cómo vienen aferrándose al poder, matando a sus propios hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, para amarrarse con el sacerdocio y para quedarse con el reinado. La sangre que han derramado dentro de la casa de ellos mismos, por una posición. Lógico que a este personaje que está diciendo que él es, van a querer matarlo, eliminarlo. ¿Cómo que Melquisedec? Herodes no quería dejar ser rey y los sacerdotes levitas arónicos no quieren dejar de ser sacerdotes. Así que van a tratar de descalificar a Yeshua como rey y como sacerdote. Y van a traer falsos testigos. Toda una noche están trayendo falsos testigos, porque tienen que descalificarlos por boca de dos o más testigos. Toda cosa va a llevarse a cabo, toda cosa legal. Ahora, van a traer falsos testigos. Vamos a leer algo de lo que los falsos testigos pueden decir. A ver si sale aquí, no sé si está aquí. Ok. Mateo 26:57. Mateo 26:57 dice así: ellos prendiendo a Jesús le llevaron a Caifás el pontífice, donde los escribas y los ancianos ya estaban juntos. En la medianoche están haciendo una junta ilegal. Una junta ilegal. Ya estaban juntados ¿quién? Los escribas y los ancianos, los líderes, y Caifás, uno de los sumos sacerdotes, porque era Caifás y era Anás. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro se estaba sentado con los criados para ver cuál sería el fin. Y los príncipes de los sacerdotes, ¿ven? Todos los líderes sacerdotales estaban ahí, los ancianos, todo ese Sanedrín y todo el consejo, y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No era el gobierno secular. Número uno, no era el PAN, no era el PRI, no era Trump, no es el sistema político que está en contra de Yeshua en este momento. No lo es. Todos los que están en contra de la verdad son los que están dentro del sistema religioso. Los príncipes de los sacerdotes, los ancianos gobernantes y todo el consejo, y son los que están buscando un falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron dos testigos falsos. Entonces la compañía, esto es en Juan 18, Juan 18:12. Ya me lo acabamos. Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos, los ministros, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Caifás es el sumo sacerdote, pero lo llevan a la casa de Anás porque era su suegro.
el cual era pontífice en aquel año. O sea que este era el que debía de haber sido el sumo sacerdote, Caifás. Pero Anás también era sumo sacerdote, como lo vimos en Lucas, ¿verdad? Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriera por el pueblo. Él ya había dicho algunas palabras, porque de todas maneras tenía un oficio ahí, y ahí estaba diciendo una verdad. Y el pontífice, o sea, Caifás, un sacerdote, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Vean, un sumo sacerdote que ha estado oyendo y viendo bien, porque esto no fue a escondidas, todo lo que está haciendo el Señor no lo hizo a escondidas. Él sabe de todo, pero aquí él le hace una pregunta medio intrigosa. Dime acerca de tus discípulos y de su doctrina. En otras palabras, dame la lista de todos, porque también les va a llegar el cuchillo. ¿Y qué es lo que están predicando? O sea, ¿de dónde están agarrando estas cosas que le están dando poder para sanar gente? Y Anás le había enviado atado a Caifás, pontífice. Fíjense cómo sale esta cosa. El suegro lo mandó amarrado. Entonces cuando le hace esa pregunta, el Señor le va a contestar, pero él está amarrado, ¿verdad? Y cuando alguna persona pecare que hubiera oído la voz, ok. Él está amarrado aquí. Y viene uno de los sirvientes porque dice, es que, ¿por qué me preguntas eso? Yo no he hecho nada a escondidas. Todo ha sido público. Porque esto es legal y es público. Y dice, ¿por qué le contestas así al sumo sacerdote y lo bofetea? Dice, dime si hice algo malo. Además, si él es el sumo sacerdote, él debe saber de lo que estamos hablando. Y en ese momento, hay gente alrededor, todos están viendo eso. Caifás, el sumo sacerdote ilegal que está ahí con esta posición y con el traje sacerdotal, va a hacer uso legal de una porción de la escritura y va a hacerla, la va a usar como una herramienta en contra de Jesús. ¿Cuál es? Es esta, Levítico 5. Cuando alguna persona pecare y que hubiera oído la voz del que juró, el que fuera testigo que vio o supo, y si no lo denunciara, él llevará su pecado. En otras palabras, quiere decir, te voy a preguntar algo, pero te voy a hacer que me jures por juramento, te voy a llamar a juramento. Y si sabes la verdad, tienes que hablarla. Si no la hablas, te voy a hacer una pregunta bajo juramento. Si no me contestas, entonces te voy a dar la oportunidad que peques. Entonces el Señor no va a pecar. Y le dice, Jesús callaba y le respondió el pontífice, te dijo, te conjuro por el Dios viviente. Vean aquí. Traigo Levítico 5 para hacerte esta pregunta de juramento. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero no es suficiente. Él tiene que decirlo. Porque se le ha hablado y se le ha confrontado directamente, va juramento, tiene que decir la verdad. Pero yo le digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Tú lo dijiste, pero yo lo voy a decir. Yo soy el Hijo de Dios y estoy sentado a la diestra del Padre. Y voy a venir. Le está diciendo, yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Y por eso es que Hebreos dice que si la perfección era por el sacerdocio levítico, Hebreos 7:11, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, o sea, ya vimos, ¿qué necesidad había aún que se levantara otro sacerdote? Ya vimos que no era suficiente ese sacerdote, tenía que venir el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no fue llamado según el orden de Aarón. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que también se haga mudanza en la ley. Y vean esto aquí, mas aquel, Yeshua,
cuya genealogía no es contada de ellos. ¿De quién? De los levitas. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y por cuanto no fue sin juramento. ¿Ven? O sea, él le va a arrancar el sacerdocio a Caifás con juramento. Nadie antes había tenido que jurar para ser sacerdote, simplemente porque eran hijos y hijos y hijos. Porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas este con juramento, porque el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí con esto vamos a acabar. En aquel momento el sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras y anula su sacerdocio. Anula su sacerdocio. Juan ya está muerto. Entonces Yeshua va a ser sacrificado, pero no hay sumo sacerdote, ni el legal levítico, ni el usurpador. Nada más está de pie el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él va a ser el sacerdote, él va a ser el altar, él va a ser la ofrenda. Y mire, todos los sacrificios tenían que ser hechos en el altar, dentro del tabernáculo o dentro del templo. Pero había de estas leyes raras que están en Levíticos y que tienen que leerlas, y en números 19, esta ofrenda de la vaca roja, que era una ofrenda rara y que no se llevaba a cabo dentro del templo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ese templo ya está corrupto. Desde el momento que metieron un puerco, un marrano, un cerdo, con un sacrificio ahí, y que vino toda esta familia de macabeos matándose entre ellos mismos por el poder del sacerdocio, y que llegó hasta el tiempo donde el Señor dijo, ya se acabó, y puso ahí a Zacarías y a Elizabeth porque se acordó del pacto. Pero el templo ya está mal. Lo han hecho una cueva de ladrones por boca del mismo Señor. No va a quedar piedra sobre piedra. Lo que yo voy a hacer es más grande y no lo voy a hacer en ese templo, lo voy a hacer en el templo que está allá arriba. Entonces su sangre va a ser llevada allá arriba, porque este sacerdocio, la sangre está conectada allá arriba. Pero había esta ley de esta vaca roja, que solamente se hacía y se hacía afuera. Es toda una historia esto. Pero nomás les voy a decir esto. Se hacía allá afuera. Se hacía... No sé si le puse aquí. Lo voy a llevar acá esto. Aquí. Miren dónde se hacía. Se hacía aquí en el Monte de los Olivos. Exactamente en la puerta que daba en dirección al tabernáculo. Si se fijan aquí, yo estoy parado en el Monte de los Olivos y se creaba este puente, ¿verdad? Para los sacerdotes salir y llevarse la vaca y hacer el sacrificio acá en el Monte de los Olivos. Y a la vaca se le iba a poner en el altar, se iba a voltear su cabeza viendo en esa puerta, viendo a la puerta del templo, y se tenía que hacer el sacrificio. Los sacerdotes que iban a hacer eso no podía ser el sumo sacerdote, porque allá adentro se tenían que seguir haciendo sacrificios. Ahora, acuérdense que aquí todo esto está sucediendo cuando va a ser la fiesta de Pesach, la fiesta y toda esa semana va a ser panes sin levadura. Ya sabemos que Juan está muerto, Anás corrupto, Caifás está descalificado porque rasgó sus vestiduras, ya no podía ser sacerdote. Ahora Yeshua lo van a llevar allá afuera
al monte de los olivos. Y no acá donde han dicho por acá, por acá, por acá, no, porque él tenía que estar enfrente, acá. Y este sacrificio de la vaca roja, era el único sacrificio que se hacía fuera del templo. Jesús no fue sacrificado dentro de Jerusalén. Él fue y sufrió nuestro vituperio fuera del real. El único sacrificio fuera del real era el de la vaca roja. Entonces él va a estar ahí y el lugar donde él fue sacrificado había un huerto de olivos. Y dentro del huerto de los olivos, o del monte de los olivos, había un árbol ahí, de almendro. Y es donde Yeshua va a ser crucificado, viendo al templo, y el Padre está viendo y está en comunicación. Por eso es que cuando Él muere, esas cortinas que estaban ahí en la puerta del lugar santo y lugar santísimo se rasgaron, porque Él tenía que estar mirando hacia el templo y el Señor estaba en perfecto contentamiento. Pero esto que les voy a decir, y con esto acabo. ¿Por qué se hacía el sacrificio de la vaca roja? Se hacía cuando había dos cosas: cuando moría o se corrompía el sacerdocio, o cuando se ensuciaba el tabernáculo o el templo. Y entonces este sacrificio, se hacía el sacrificio de la vaca roja, se quemaba toda la vaca roja, porque ¿qué? Todo está amarrado. Allá también se hizo una vaca de oro y se pulverizó y se le dio a comer a los sacerdotes levitas que iban a purificarse. Bueno, ahora está aquí la vaca roja, la cual es Yeshua. Y también cuando se hacía ese sacrificio para sacrificar a los sacerdotes nuevos o para limpiar el tabernáculo, que es prácticamente lo que está haciendo Yeshua con su sacrificio, Él está nuevo orden sacerdotal y está limpiando el templo. Su sacrificio es lo que está haciendo, porque todo de lo que se trata la muerte del Señor es establecer un nuevo sacerdocio y limpiar el templo. De eso es de lo que se trata toda la Biblia, de eso es lo que se trata la muerte del Señor Yeshua. Entonces Él, cuando muere, cuando se hacía el sacrificio de la vaca roja, la vaca se quemaba, se hacía cenizas y se traía y se metía con el agua del estanque que estaba ahí, y se hacía un agua, por así decirlo, pura, con esas cenizas, y con eso se limpiaban todos los muebles del tabernáculo, se bañaba o se tipificaba limpiar a los sacerdotes o al sacerdote nuevo, y eso es para lo que servían las cenizas de la vaca roja. Las cenizas de la vaca de oro sirvieron para establecer un sacerdocio, pero las cenizas, por así decirlo, de este nuevo sacrificio de la vaca roja sirven para establecer un nuevo sacerdocio y para limpiar el templo. Si tú aceptas el sacrificio de Yeshua, el Mesías, el ungido, es porque quieres ser parte de este nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y porque quieres que tu templo, porque ahora el templo es seas limpio. De lo contrario, vas a estar simplemente pisoteando la sangre de Yeshua, como dice el libro de Hebreos. Porque para el que quiere pecar voluntariamente, es como estar pisoteando la sangre de este sacrificio. Yo hoy les quiero decir que este nuevo sumo sacerdote nos está haciendo una invitación oral a ser parte de este sacerdocio real. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y necesitamos purificarnos en el cuerpo. Por eso es importante lo que comemos. No nada más es porque queremos. No, es importante. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, es parte del alma. Y lo que creemos, lo que leemos, lo que creemos, lo que estamos entendiendo. Este templo está tomando forma. Y en un momento va a empezar a funcionar este sacerdocio. Porque volteen a sus lados, volteen a sus alrededores y vean la corrupción que está allá afuera. El Señor está haciendo una invitación a este sacerdocio, pero Él lo especificó que iba a ser en este último tiempo. En este último tiempo.
¿Por qué se esperó más de 2000 años? Porque dijo, en el tercer día, para Dios un día es 1000 años, en el tercer día Él va a levantar este templo. No va a quedar piedra, y lo decía por su cuerpo. Entonces estamos entrando en el tercer milenio, donde el Señor está realmente levantando su templo, levantando este sacerdocio, y viene la purificación. No va a haber un reinado sin antes viene un sacerdocio. Por eso tanto el pleito allá con nuestros hermanos judíos, con el judaísmo, queriendo un templo. Pero el templo somos nosotros. ¿Quieren sacrificios allá? Nosotros ya tenemos un sacrificio hecho una vez y para siempre. Tenemos un Mesías, tenemos al ungido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Porque todo lo has hecho bien, todo lo has hecho perfecto, todo lo has hecho dentro de la gloria. Públicamente los exhibiste. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, el salvar al Cordero de gloria, has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra.